Tenemos otra entrevista ahora, después de agradecer a la presencia de María Jara, presidenta de ATO. Así es, estamos en comunicación justamente con la congresista Flor Pablo. Ella ha sido ministra de Educación, integra el Partido Morado. ¿Cómo está, congresista Pablo? Tenga usted muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, con respecto justamente al tema del discurso del presidente el día de ayer, él ha mencionado, ¿no?, o ha reiterado que durante su gestión, en marzo del 2022, se van a retomar las clases presenciales. Desde ese punto de vista, ¿cuál es su evaluación del mensaje del presidente de la República? ¿Si le ha dejado satisfecha o es que ha sido un mensaje en donde no ha habido autocrítica respecto a algunas situaciones o pasivos que se han presentado en este periodo? Mira, creo que es un mensaje, en primer lugar, da una noticia que ya había sido anunciada por la Premier, ¿no? Y lo reafirma, pero lo que preocupa es que inmediatamente luego el ministro de Educación señala que ese retorno será a julio 2022. Entonces creo que ahí se necesita aclarar esa situación y que se mantenga lo que ha señalado la Premier y el presidente, que el retorno para todos se hace a marzo 2022. Pero creo que lo que ha faltado es señalar cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y también una autocrítica, porque lamentablemente con el inicio de este gobierno no se ha dado un impulso y un liderazgo fuerte al tema del retorno, cosa que ya veníamos haciendo. En el gobierno de transición se inició con el retorno en las escuelas rurales, más de 5.000 colegios que han vuelto a la presencialidad o a la semipresencialidad, y eso debía haberse extendido con más fuerza, además, considerando los avances de la vacunación. Entonces creo que estos dobles discursos entre el ministro y el presidente y la Premier realmente preocupan. Y lo otro que creo que hay que reconocer es el avance en la vacunación, ¿no? El inicio de la vacunación a los adolescentes, el anuncio que a partir de enero se va a vacunar a los niños de entre 4 y 11 años, creo que son buenas noticias, pero lo que está faltando en el discurso es, creo que más medidas y estrategias concretas, y pasar de las promesas, porque ya no estamos en campaña, ya son gobierno, a los hechos concretos, ¿no? Y creo que las metas hubieran sido importantes que sean señaladas, que se va a lograr este año. Por ejemplo, en rehabilitación de colegios se ha señalado un presupuesto, pero todavía en la supervisión que hacemos desde el Congreso vemos los colegios, no todos efectivamente, pero la gran mayoría, no solamente en situación precaria en infraestructura, sino prácticamente abandonados. ¿Por qué? Porque el personal tampoco está yendo a los colegios a mantenerlos operativos. Permítame, por favor, que respetemos la hora y vayamos a oír los titulares. Retomamos nuestra conversación con usted sobre este tema importante, pero también sobre otro, que es motivo del pleno de hoy, la llamada contrarreforma universitaria. Vamos a ver qué nos dice sobre ese punto quien fuera ministra de Educación, Flor Pablo. Estamos conversando con la congresista Flor Pablo, que fuera ministra de Educación y que ahora forma parte de la bancada Somos Perú, Partido Morado. Y justamente el pleno de hoy tendrá que discutir aspectos vinculados a la reforma universitaria. En momentos en que hay una fuerte presión para que se dilate la aplicación de algunos puntos claves de esta reforma. Explíquenos qué cosa está en juego, señor Flor Pablo, y por qué se habla de una contrarreforma también en este campo. Fernando, Carlos, miren, en este tema la reforma universitaria pues surge con un propósito fundamental, y es exigirnos a todos, a los estudiantes, a los profesores, al propio sistema, porque venimos todavía de una situación de informalidad, de precariedad en nuestra educación universitaria, en nuestra educación superior. En general hay un problema ahí. Entonces se crea pues la ley con ese propósito, poniendo al centro a los estudiantes. ¿Y qué ocurre ahora? A raíz de la pandemia se flexibilizan algunas medidas importantes de la ley. Una de ellas es el tema del bachillerato. Sí. Por la pandemia se dijo 2020, 2021 bachillerato automático. Muy bien, se aprobó con el Congreso anterior, pero ahora se pretende, con el mismo argumento, extender hasta el 2023. ¿Y por qué es importante pues el tema de que no haya bachillerato automático? Es porque nuestro sistema, al ser precario, requiere plantear exigencias a los alumnos, que hagan su trabajo de investigación, que puedan plantear un problema, redactar, argumentar, que es la naturaleza de la educación universitaria.
Nosotros eso se ha aprobado por mayoría, es un dictamen que hoy se va a votar en el Pleno, y nosotros buscando un punto medio, efectivamente considerando la pandemia, considerando también el no flexibilizar de tal manera las normas, pues que ya la desnaturalicemos, hemos planteado que solamente se amplíe por un año, es decir, solamente el 2022 y no el 2023, como está planteando el dictamen en mayoría de la Comisión de Educación. Yo espero que el Pleno apoye esta medida y no sigamos ampliando una situación que va en contra del desarrollo de capacidades de los jóvenes. Ahora, usted que ha sido ministra, ¿cómo está, Flor? Le saluda Mónica Delta. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El tema es que aquí, en el gobierno del presidente Castillo, que además es un profesor de primaria y vincula todo el tiempo su discurso al tema del magisterio, pero desde el punto de vista sindical, hay que decirlo también, el propio ministro de Educación habla de que es un calvario, por ejemplo, para los profesores someterse a una evaluación anual. Entonces, el tema tiene que ver con retrocesos no solamente en el tema de una sustentación de tesis a nivel académico universitario, sino también a nivel de escuela. Entonces, se está haciéndose muy permisivo con la posibilidad de no mejorar la calidad de los profesores en general, más allá de que puedan haber cambios y reformas. ¿Cómo observa usted, cómo reflexiona sobre esto usted? Así es, mire, Mónica, en este momento efectivamente hay un doble riesgo. El riesgo desde el Ejecutivo y el riesgo también desde el Congreso. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. En este momento, por ejemplo, hoy vamos a votar 2 dictámenes que van en esa línea. Y el otro, he hablado del bachillerato, el otro dictamen es, también la ley universitaria planteaba que los profesores pues tenían grados de maestría y doctorado, y se está ampliando y se está abriendo la puerta a todos los que estén cursando. O sea, no va a haber fecha para cumplir eso. Estamos planteando otro dictamen en minoría para decirle, mira, está bien, ampliemos por la pandemia, pero pongámosle un pare a esto. Demos el plazo a aquellos que están culminando estudios este año de maestría y el otro año de doctorado, pero no abramos la puerta a todos como si esto no hubiese ya tenido un plazo que fue el año 2017. Eso por el lado del Congreso, pero como tú bien señalas, Mónica, el Ejecutivo también tiene una posición. He hablado del tema universitario, pero está el tema de los maestros de la educación básica con la ley de reforma. Por supuesto que queremos profesores que entren y no estén el porcentaje alto que tenemos de profesores contratados, pero eso no pasa pues por nombrarlos automáticamente, eso pasa por hacer concursos, poner más plazas y capacitarlos previamente, pero no saltarnos otra vez el tema de las evaluaciones, de que sea una carrera exigente, tanto para la educación básica como para la educación superior. Así es que yo en este momento veo el riesgo y es lamentable desde el Ejecutivo, así como desde el Congreso. Yo espero que hoy día mis colegas en el Congreso, porque hemos presentado un dictamen en minoría, con varios congresistas también de diferentes bancadas, nos puedan apoyar y no flexibilicemos a tal punto que ya nos alejemos del propósito de la reforma, que es buscar excelencia, buscar exigencia, porque eso es lo que necesita nuestra educación. No vamos a avanzar esa educación de calidad que tanto hablamos si hacemos un sistema tan permisivo. Congresista Pablo, una pregunta ya más de índole político. ¿Qué opina sobre la todavía permanencia del ministro de Defensa en su cargo, luego de este tema de los ascensos militares y presiones? Y además el hecho de que la Premier no haya asistido ayer a Ayacucho junto al presidente de la República. ¿Usted ve o percibe un descontento de parte de la Premier con decisiones que está tomando o no está tomando el presidente de la República? Bueno, lamentablemente creo que esta es una decisión que ya debió haber tomado el presidente. Para que un ministro deje el cargo no se necesita la renuncia de un ministro, se necesita la voluntad política del presidente, que es quien lo designa para sacarlo del cargo. Pasa lo mismo, estamos viendo con el ministro de Transporte, que nosotros, los tres con el Partido Morado, hemos firmado, hemos promovido el proceso de interpelación para este ministro. Está el ministro de Defensa, 2 ministros que a clara luz no están... Pero son ministros pues muy cercanos al presidente, seguramente lo que ha ocurrido, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, cuando ya se ha visto al borde del abismo, finalmente toma la decisión, pero son gente muy vinculada, ¿no? Mónica, está desaprovechando una oportunidad. Le acabamos de dar la confianza a Mirta Vázquez, una premier que genera confianzas en varios sectores, que va a permitir una moderación del gobierno y sobre todo creo que fue una señal de ruptura y también de distanciamiento con un ala más radical como el ala serronista, el ala de los congresistas y del propio partido de una izquierda más radical.
Hay ahí un mensaje importante que ha dado el presidente, pero ese mensaje se tiene que sostener. Si no da un respaldo político a su premier, realmente lo que va a venir es un proceso de inestabilidad generada por los propios ministros, que al parecer son de su confianza, así que él tendrá que decidir qué curso, qué rumbo es el que le quiere dar a su gobierno. ¿Un gobierno de concertación o un gobierno de confrontación? Hoy se debe dar cuenta de la moción de interpelación al ministro de Defensa. Su bancada, bueno, ustedes tienen una bancada conjunta, ¿va a respaldar una posible censura al ministro de Defensa? Nosotros, los 3 congresistas del Partido Morado, porque no hemos tenido todavía la reunión conjunta como bancada Somos Perú Partido Morado, nosotros 3 vamos al proceso de interpelación y vemos de verdad, con todos los hechos, una censura, y ojalá que antes de la censura el presidente evite esa crisis política y haga los cambios en defensa, haga los cambios en el Ministerio de Transporte y Comunicación. ¿Y qué opinas sobre el hecho de que ayer el excongresista César Combina haya presentado al Congreso un pedido para que se plantee una moción de vacancia presidencial? Él tiene una serie de argumentos, pero ¿cómo lo ha recibido su bancada congresista? Mira, nosotros en este momento no está en agenda el tema de la vacancia. Creo que lo que hay que hacer es el esfuerzo por la gobernabilidad. Hay que reconocer que ha ganado un partido de izquierda y hay que pedirle moderación y hay que hacer un control político, que es lo que nos toca como Congreso. Creo que el generar la estabilidad política la genera el Ejecutivo, pero también el Legislativo. Así que tenemos que sacar de nuestro discurso el tema de la vacancia, el cierre del Congreso, porque son situaciones que no ayudan a lo que es el centro en este momento. La prioridad es la reactivación económica, volver a las clases, mejorar la salud. Así que creo que hay que ser muy responsables en este momento respecto a lo que nos toca como políticos, como parlamentarios. Sobre ese punto, respecto del retorno a clases, uno de los argumentos que usan quienes no quieren que se haga en marzo es que hay muchísimas escuelas sin servicios higiénicos ni agua potable, y las cifras son asombrosas. ¿Cómo es posible que se haya llegado a eso y que no se haya podido aprovechar la pandemia, como en otros sectores, para reparar eso? Cuando usted era ministra, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de escuelas de nuestro país que no tenían ni servicios higiénicos ni agua potable? Mira, ahí la brecha, Fernando, es gigante. También hay que reconocerlo. 100.000 millones es la brecha de infraestructura. Porque ha habido años y años de abandono de la educación. Y la verdad que mucha gente que en este momento tiene a un presidente profesor, él siempre lo señala, que conoce la realidad, esperaría que realmente haya una atención especial a este rubro, que es el rubro del mantenimiento de la infraestructura. Pero lamentablemente los presupuestos en el área presupuestal que nos han presentado es lo mismo de siempre. O sea, con el mismo recurso de siempre no vas a poder hacer las cosas nuevas que se necesitan y cerrar las brechas. Tampoco, hay que decir lo cierto, no se puede construir colegios de un día para otro, pero sí se puede asegurar el agua potable, los servicios higiénicos. Exactamente, asegurar servicios higiénicos. Le hemos planteado desde el grupo de seguimiento al plan de emergencia, le hemos planteado, por ejemplo, que haga un programa de empleo temporal con las familias y permitan habilitar los colegios. O sea, acá para volver a clases no es suficiente que los profesores tengan la disposición. Acá se necesita una intervención muy potente de mantenimiento. Con el Ministerio de Trabajo se tiene que hacer programas temporales de recuperación de colegios, de poner servicios higiénicos. No hay agua potable porque no hay red de agua. Efectivamente no va a haber pues de la noche a la mañana, pero se pueden ver estrategias alternativas. Así es que tenemos mucha experiencia de camiones y cisternas que llevan agua y que nutren de agua donde no hay canalizaciones. Eso no es inventar la pólvora. En la zona rural, los pozos de agua con los filtros correspondientes, estrategias para resolver los problemas hay, pero requiere una estrategia intersectorial. Parece que algunos estamos pensando en eso. Muchas gracias, Flor Pablo. Muy bien. Carlos, muchas gracias. Congresista, muy concreto nada más. ¿Cuál es su opinión sobre la designación de Roy Palacios, dirigente del FENATE, ¿no?, como nuevo viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación? Sí, ahí los cambios, y la verdad que yo estoy atenta a esas designaciones. Hay que evitar el conflicto de intereses. Aquí efectivamente el presidente es de un gremio
el ministro es cercano, es asesor, es parte del SENATE también, pero eso no significa que ahora todas las designaciones tienen que estar asociadas a un sindicato. Así es que ahí estamos pidiendo la información y esperamos una actuación como la que corresponde a un funcionario. Un cargo como viceministro, director, es para servir a la educación de todos, no de un sindicato, no de un gremio, sino de la calidad, de la equidad que necesita tanto nuestro sector. Así es que estamos atentos y vamos a pedir también la información si cumple los requisitos para comenzar, ¿no? Para ser viceministro o para estar en un cargo de las direcciones que están designando. En este momento han comenzado las designaciones en el ministerio y yo lamento observar que todas están asociadas hasta el momento al sindicato. Pues acá hay un tema de conflicto de intereses. Entonces tienen que ser conscientes el presidente, el ministro de Educación. Claro, ¿no? Claro que sí. El tema de la reforma docente, que es lo que nos preocupa. Y la verdad yo estoy siguiendo de manera muy cercana, ya pedí el cronograma de evaluaciones, porque no se pueden traer abajo las evaluaciones. Está en el presupuesto público el 2022, pero igual hay que seguirlas porque no se puede comenzar a pretender en nuestro sector entrar por la puerta falsa, traerse abajo reformas tan importantes que lo que buscan es que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes aprendan con profesores que cada día se esfuerzan en hacer mejor las cosas. Y hay muchos maestros que ya entraron hace rato a esa dinámica y creo que por respeto a ellos tenemos que continuar. Muchas gracias, señora Flor Pablo, miembro de la bancada de Somos Perú, Partido Morado, que nos exhorta a no dejar que funcionarios entren por la puerta falsa. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias por su presencia. Acá vamos a hacer una breve pausa para escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos a ampliación de noticias.